Vamos a seguir con la vista en Mateo 24, el libro de Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 36. Antes de nada quiero hacer una introducción. El día 22 de octubre del año 1844 es conocido en la historia de la Iglesia como el día de la gran decepción, el día del gran chasco. Miles, algunos calculan que más de 100.000 personas pasaron ese día y la noche en templos y en los montes altos en Estados Unidos, esperando que nuestro Señor volviera, pero no volvió. Esto comenzó con el anuncio de un pastor en una iglesia llamado William Miller. Según su interpretación de Daniel 8:14, lo podéis ver tranquilamente en casa, dijo que el Señor volvería el 22 de octubre del año 1844. Pero el Señor no volvió en esa fecha y por eso se le llama el día de la gran decepción, el día del gran chasco. Conozco un señor que venía a nuestro establecimiento que también le ocurrió lo mismo. Le habían predicho que el Señor vendría en el año 76. Su familia toda esperando en el templo, su familia esperando en la iglesia, que el Señor volvería, y el Señor no volvió. Se llevaron otro chasco. Los hijos de este señor, al no ocurrir aquel acontecimiento, que el Señor no vino, dejaron la iglesia toda su familia. Incluso habían vendido sus propiedades, porque ese era el gran día, el año 1976. Por eso, como digo, se le llama el día de la gran decepción. Miles dejaron ese movimiento decepcionado, miles de personas. Pero después de una visión, en otra visión uno de sus seguidores, una supuesta visión, algunos comenzaron a predicar que William Miller estaba en lo correcto. Nuestro Señor decían que había vuelto, pero no al mundo como lo vemos actualmente, sino a un santuario terrenal. Y todo comenzó con un cristiano, y que muchos creen que él murió en la fe, y murió como un buen cristiano, este hombre, William Miller. Pero todo comenzó cuando él no aplicó el primer versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo 24, 36, fijaos lo que dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El día y la hora, hermanos y amigos, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dicen las Escrituras. Algunos necios han dicho
que nuestro Señor Jesucristo habla del día y la hora, pero que no menciona nada de la semana, no menciona nada del mes, nada del año. La expresión es definitiva. Significa que nadie sabe cuándo viene el Señor Jesucristo. Nadie lo sabe. Entonces, dicen Hechos, los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca saber a vosotros eso, les dijo el Señor a sus discípulos. Sazones quiere decir punto de madurez, la estación madura para que ocurra un acontecimiento concreto. No os toca saber las saciones, no os toca saber la época concreta, la estación madura. Dándonos a entender, después de la resurrección del Señor Jesucristo, que está de momento por ascender, los discípulos creen. Ahora nuestro Señor Jesucristo sí va a mostrarse en su reino y le preguntan esto. Nosotros no sabemos, nadie sabe ni los tiempos ni las sazones cuando viene otra vez. Pero ¿por qué? Nos hemos preguntado, ¿por qué este secreto? Dios es mucho más sabio que nosotros. Imaginemos que supiéramos la fecha exacta. Imaginemos que supiéramos la hora y el día y el año, el día exacto que el Señor Jesucristo regresara a este mundo. Imaginemos que lo supiéramos. Los hombres somos tan rebeldes, los hombres somos tan pecadores, que si me permitís la expresión, estaríamos disfrutando de la vida para después prepararnos para su venida. Viviríamos alocadamente. Ya esperaré, en el 2050, todavía falta, por decir una cantidad, para su venida. Pero aplicando este versículo, que yo estos versículos los hago más bien prácticos, más que proféticos, hermanos, no seamos demasiado curiosos con las cosas que solo Dios sabe. Esta es la aplicación que yo le saco. Si Él no quiere revelarnos esas cosas, Él tiene su razón. Él es más sabio que nosotros. Él es el que sabe todas las cosas. Si no lo revela, si no nos lo dice, es para nuestro bien, hermano. Si el Señor no nos dice cuándo va a venir y no nos da el día ni la hora, si no lo revela es para nuestro bien y es conforme a su plan eterno. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, la palabra de Dios, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esa es la respuesta que debemos de dar cuando cosas que no sabemos. Y notad en el libro de Hechos, como hemos leído, donde nuestro Señor Jesucristo cambia la conversación de los discípulos y los lleva a la práctica. Realmente lo más importante, y les dice estas palabras, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, la estación madura para que Él venga, no os toca a vosotros saber esto. Pero, es un pero glorioso, conjunción adversativa, uno de los peros más gloriosos que tiene la Escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente lo más importante, les dice en otras palabras, nuestra tarea no es, hermanos y hermanas, y escatológico.
Lo más importante no es ir investigando fechas y quién es el anticristo y quién es la bestia. Nuestra tarea es, hermanos y hermanas, proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Recibiréis, dice el Señor a nosotros, recibiréis poder en el Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea, queridos hermanos y hermanas. Lo que el mundo necesita no es la escatología. La escatología significa los misterios que van a pasar en el futuro, el estudio de las cosas futuras, el estudio de los últimos días, eso es la escatología. ¿Qué va a suceder al final? Lo que el mundo necesita conocer es el Evangelio. Lo que necesitamos es recibir el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios. Lo que necesitamos es un cambio en nuestra vida, un cambio de conducta, un cambio de actitud en nuestra mente. Lo que tenemos que aprender es cómo podemos ser lavados de nuestros pecados, de todos los remordimientos, limpiarnos de todas esas culpas, de esas maldades, de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Saber cómo tener paz con Dios. Eso es lo que el mundo necesita, hermanos y hermanas. No tanto saber qué es el 666 o la fecha exacta de su venida, o cuándo se va a mostrar la bestia, o cuándo va a ser el rapto. Eso es escatología. De las cosas que muchos hablan, de más, sin saber. Yo podría contar experiencias de personas que han estado hablando de estas cosas y de libros que he leído, y cuando llego he visto y digo, no, esto no, ni ha sucedido, ni va por ahí, el camino tampoco va por ahí. El Evangelio es lo que nos salva. Recibiréis poder. Eso es lo que nos salva, el creer en el Señor Jesucristo y a ser santificado. Eso es lo que necesitamos aprender. ¿De qué se trata la vida? La muerte del Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos aprender, que hay un mundo infinito. ¿De qué se trata la muerte de Cristo? De su resurrección hay que hablar muchísimo de su muerte, su resurrección, para nuestra justificación. Eso es, hermanos y hermanas, lo que nos ayuda, aunque no sepamos las sazones, la estación madura, la estación perfecta que el Señor va a venir, aunque no sepamos eso, aunque no sepamos la fecha exacta, no sabemos el día de su venida, pero de seguro que Él viene. No necesitamos saber la fecha, pero viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, pero viene otra vez. Día glorioso será para ti, será para mí, será para los creyentes, ese día cuando el Señor venga. Y eso es lo importante, y eso, hermano, es lo que debemos de esperar. Curiosear mucho en cuanto a la fecha de su venida, no creo que... Yo creo que hacer demasiado énfasis en eso, yo creo que llega a ser pecado. Y puede causar muchos tropiezos, como vemos la tragedia que formó este predicador. Pero también es un pecado, por otra parte, ignorar completamente estas cosas, ser indiferente, no estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto por un lado como por otro lado puedo considerarlo como un descuido, una dejación de funciones, se diría. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en los siguientes versículos, en el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Para entender estos versículos tenemos que conocer la historia del diluvio, y si tú no la conoces, la puedes leer en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. También tenemos que tener en cuenta que Noé no era un carpintero. El Señor le dijo que construyera el arca, pero Noé no era ningún carpintero. No era un constructor de barcos. La Biblia nos dice que Noé era un predicador del Evangelio. Dice así en 2 de Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé era un predicador, no era un constructor de barcos. Noé estuvo construyendo el arca 120 años. Y no me imagino yo que se tardó 120 años en construir un arca. 120 años para construir el barco. Porque más que construir, él lo pasaba predicando el Evangelio. 120 años da para mucho. Y yo no creo que él estuviera 120 años construyendo el arca. Él estuvo predicando el Evangelio. Eso nos lo dice, habla así en Primera de Pedro, que él predicó en el Espíritu de Cristo. Y predicó que venía el diluvio. Predicó que solo Dios, Noé, estoy me refiriendo, que predicó que solo Dios podía rescatar. Predicó Noé la salvación que simboliza, y todos lo sabéis, el arca significa la salvación. Todo aquel que se sume al arca, el arca flota, el arca es símbolo de Jesucristo. Y todo aquel que quedó fuera del arca quedó destruido por el diluvio, ahogado por el diluvio. Pero todo aquel que se incorporó al arca fue salvo. El arca simboliza al Señor Jesucristo, tengámoslo en cuenta. De eso se trata este pasaje. Algunos creen que en Primera de Pedro es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. La idea es, vamos a dejarnos las cosas difíciles que para los teólogos. La idea es, la gente en los días de Noé siguió indiferente. Noé predicó, les habló de justicia, les advirtió que venía un diluvio, pero la gente siguió indiferente en aquellos días. Vivía con una falsa seguridad, siguiendo su vida como si nada, ¿entendéis? La vida, ellos en los días de Noé, cada uno hacía lo que bien le parecía, como en Jueces. ¿Cuál era su vida? El Señor nos dice beber, se dedicaban a beber, a comer, a casarse. No era más que beber, comer y casarse. Y no creyeron a Noé. ¿Os suena eso en los tiempos actuales? ¿No os suena lo mismo en los tiempos actuales? No quisieron entender ni saber nada de las malas noticias del diluvio que Noé les predicaba. Y no querían saber nada de las buenas noticias de justicia que el Señor nos dice. Pero qué sorpresa cuando comenzó a llover. ¿Sabíais vosotros que nunca antes había llovido en el planeta? En los tiempos de Noé nunca había llovido en el planeta. Antes, una de las razones por las cuales la gente vivía más tiempo era que había otra atmósfera más enriquecida de oxígeno, no había tanta contaminación, era algo diferente. Por eso las personas, comida diferente, pan diferente, leche diferente. Por eso las personas vivían tantos años. ¿Sabíais que entonces no llovía en los tiempos de Noé? Salía de la tierra un vapor que regaba la tierra y la humedecía.
un vapor que mojaba la tierra, un rocío, yo me imagino como un rocío, era como un vivero perfecto la tierra. El caso es que nunca había llovido antes. Noé les predicaba, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices que va a haber un diluvio? Está la edad decrépito, estás. ¿Qué diluvio va a haber si nunca ha llovido por el cielo? Hasta que, por sorpresa, empezó a caer agua del cielo. No cayeron gotas de lluvia, no, nube entera, 40 días lloviendo y 40 noches la tierra toda se inundó. Las personas se subieron a las montañas más altas y el agua subió por encima de las montañas 45 codos, imagino que eran unos 7 metros. Vámonos a las montañas, al monte más alto, y se cubrió de agua. Todos murieron, animales, hombres, niños, jóvenes, incrédulos. Y Noé vio desde el barco cuerpos de animales, cuerpos de personas flotando en ese mar de agua. Todas esas personas indiferentes. ¿Os suena eso actualmente? La indiferencia al Evangelio, la indiferencia cuando hablamos, ¿os suena eso? Es actuar eso, ¿verdad? No quisieron escuchar de la justicia del Señor Jesucristo y todos ellos perecieron. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a pasar en su segunda venida. El mundo totalmente indiferente. Somos muy pocas personas. En España somos 500.000 de personas creyentes. 500.000 nada más. El resto de los 46 millones y medio indiferentes al Evangelio. Indiferentes a las cosas de Dios. En los días de Noé la vida era beber, comer, casarse. Es lo mismo que, y yo agregaría, ver la televisión o el ordenador, muchas horas de ordenador, muchas horas de móvil. Yo soy un observador. El otro día estaba en el hospital a hacerme la revisión y yo observo, siempre me estoy observando. Y los veo a todos allí, todos afanados, pum, 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 pum. El otro, digo, aquí no habla nadie, aquí no se mira a nadie. Todo el mundo con la máquina. Yo a mí eso lo siento por vosotros los jóvenes. Hemos perdido la comunicación, la afectividad. En los últimos días la gente estará totalmente indiferente a las cosas de Dios. No estarán esperando alertas, despiertos, ansiosos la segunda venida. Y de repente vendrá y no estarán listos y se perderán por toda la eternidad. Eso es así. La palabra de Dios así lo dice. Yo no me invento nada. No habrá otra oportunidad. En la Biblia no hay limbo. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber una separación tajante, radical de las personas que vivieron totalmente indiferentes y las personas que vivimos preparadas para la venida del Señor. Que esperábamos a Cristo y, como dice el apóstol Pablo, que aman su venida, que amamos su venida. Esta mañana Pedro Ávila estaba hablando de eso en su oración. De eso se trata. El versículo 40 y 41. Vamos a él. Dice, 2 mujeres estarán moliendo. En un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir. La una será tomada y la otra será dejada. En otro evangelio menciona,
en otro evangelio, en Lucas, en un evangelio paralelo, menciona dos esposos, personas con las cuales tenemos una relación cercana, personas con las cuales trabajamos, personas con las cuales hablamos todos los días, personas cercanas. Y seremos separados por toda la eternidad. Y si todo es cierto, y lo es, hermano, compartamos el Evangelio. Compartamos el Evangelio con estas personas. Compartamos el Evangelio con urgencia. Preparemos a nuestra familia. Preparemos a nuestros hijos, a nuestros amigos para la venida del Señor. Yo no me sentiría cómodo si mi esposa y mis hijos no estuvieran conmigo. Hemos estado aquí en la tierra los años que el Señor nos deje, pero también quiero estar con ellos y ellos conmigo en la eternidad. No concebiría yo sin mi esposa la eternidad. Notad que las personas eran realmente iguales. Un trabajador, nos dice Lucas, un trabajador con otro trabajador en el campo, estaban los dos juntos, una mujer moliendo harina, dos esposos en la cama. Si los vemos por fuera, no hay ninguna diferencia. Los vemos por detrás, un marido y una mujer, y no hay diferencia. Un agricultor y otro agricultor, no hay diferencia, no hay diferencia. Una mujer y otra mujer moliendo, los ves por detrás, no hay diferencia. La diferencia está en el corazón. La idea es pertenecer a una familia. La idea que quiero decir esta mañana es que pertenecer a una familia cristiana no nos salva. Trabajar con cristianos no nos salva. Lo único que nos salva es nuestra fe personal en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él dio su vida por tus pecados, por tus miserias. Él se hizo hombre, no sé quién lo leía esta mañana, Antonio me parece. Él se hizo hombre, asumió la naturaleza humana y se hizo hombre y murió por nuestros pecados, siendo Dios. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Lo que nos salva es nuestra fe en la justicia del Señor Jesucristo. Aquí vemos a un labrador. Aquí vemos a un jornalero del campo siendo arrebatado. Y no se dedicaba a la obra. Aquí vemos a una mujer haciendo sus quehaceres en su hogar, moliendo la harina, siendo arrebatada. Eso está en Lucas, en el Evangelio paralelo. Lo podéis leer. Yo no lo he leído por no pasar tiempo. Estas personas estaban cumpliendo con sus responsabilidades ante Dios. El agricultor, la mujer, el trabajador. A eso les llamó el Señor. Eso es lo que estaban haciendo para la gloria de Dios. ¿O es que pensamos que una mujer que se dedica a su casa, lo que está haciendo, cuidando al marido, cuidando a los hijos, en su educación cristiana, en su afán, eso es para la gloria de Dios? Eso es para la gloria de Dios. Tener hijos que no se pierdan, que vayan al Evangelio, eso es para la gloria de Dios. Esa mujer va a ser arrebatada para el cielo. Serán arrebatados y serán tomadas y recompensadas, así como los más famosos predicadores y misioneros de todo el mundo. Exactamente igual. No te sientas, querida hermana o hermano, no te sientas un cristiano de segunda división. Si no puedes salir de misionero
o si no tienes una profesión muy enriquecedora que no puede ofrendar mucho, tan solo puedes cuidar a los niños y cuidar del hogar. Ese es un gran ministerio que tú tienes. Eso es una gran obra, la que haces para Dios. Tú cumple esa labor alegremente y tú serás recompensada y serás tomada y serás arrebatada y recompensada como los demás, como cualquier predicador de más alto élite. Eso es lo que yo saco en la palabra de Dios. O ese agricultor que era agricultor, uno será tomado y el otro será dejado. Por ser agricultor ya no vaya a la presencia de Dios. Tú cumple con la labor, el ministerio que Dios te ha dado a ti, y eso es lo que cuenta al final. Claro, por otra parte, hemos visto este lado, ahora vamos a ver el otro lado. Si Dios te llama al pastorado, muy bien. Si Dios te llama a ser misionero, muy bien. Cumple con ese ministerio. Cada uno, con el don y la virtud y el talento que Dios nos ha dado, debemos de cumplir con nuestra labor, con nuestro ministerio. Pero el punto principal de este pasaje es que no sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo. En el siguiente versículo, el Señor nos da una explicación. Versículo 42. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Velad, pues, esa es la aplicación. Velad. Uno de los mandamientos más importantes de la cristiandad es ese, velar. 25:13. 25:13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el 26:38. 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El apóstol les exhorta y les alerta a los corintios. Fijaos, velad, estar firme, les dice a los corintios en la fe. Pedro nos amonesta, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, nos dice el apóstol Pedro. Sed sobrios, nos dice. Velad. También dice en otro lado, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a ver de qué se trata este velar. Vamos a ver. El 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En último término, esto de velar, esto de amar su venida, ha de ser una realidad en nuestra vida. Si Jesucristo es tu Señor, esta es la clave. El reconocerlo como nuestro Señor, esa es la clave. Esa es la clave principal, reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Esa es la clave principal. Como nuestro Salvador. ¿Qué decimos? Que nosotros decimos, ya lo decíamos en el mensaje anterior, amén, sí, ven Señor Jesús. Y tú te preguntas, y yo pregunto, ¿has llegado al punto de decir como Tomás? Cuando has escuchado una predicación, el Espíritu Santo te ha tocado el corazón. ¿Has llegado a decir como Tomás, Dios mío, Señor mío y Dios mío? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Has llegado a ese punto de reconocer a Dios como tu Creador, como tu Señor? ¿Has llegado a ese punto? Como tu Salvador personal. Si has llegado a ese punto, te aseguro que te va a entrar hambre, ese anhelo, ese deseo de que el Señor Jesucristo venga de nuevo a recoger a su iglesia. Esa es la clave.
Nosotros no sabemos cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que velar. ¿Qué significa eso de velar? El Señor nos da una ilustración en los versículos 43 y 44. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, no dejaría entrar en su casa. Velar. Cuando Jesús venga, vendrá como ladrón en la noche. Pero Él no es un ladrón. Es una expresión que se utiliza en las Escrituras. Él no es ningún ladrón. Nada más nos hace entender que repentinamente, a la hora que no pensemos, Cristo vendrá. Por eso debemos velar. Velar significa estar despierto espiritualmente. Significa estar alerta espiritualmente. Que alguien esté despierto espiritualmente. De eso se trata. No estar dormido espiritualmente. Por eso nos dice Pablo en Tesalonicenses, fijaos lo que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, el Señor vendrá, resucitarán los muertos, se irán con el Señor en un abrir y cerrar de ojos, y después iremos nosotros, los que hayamos quedado vivos. Nuestros cuerpos serán transformados cuando el Señor venga y nos iremos con el Señor en las nubes. El rapto, eso es el rapto. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estemos preparados siempre, porque nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, donde mora la justicia. Eso es velar, estar despiertos espiritualmente, no dormirnos. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mantenemos despiertos espiritualmente? ¿Cómo? ¿Cómo estamos preparados y listos para su venida? ¿Cómo? Hay varios puntos para estar despiertos. Yo no lo voy a decir todo, voy a decir. También quiero decir que más adelante vamos a estudiar las parábolas que siguen. Las parábolas, esto de velar, tiene que ver mucho con los capítulos que vienen por delante, las parábolas de la Virgen, los talentos, y vamos a aprender en su día mucho de lo que significa velar, cuando lleguemos a los siguientes capítulos. Entre tanto, notad que este punto, ¿cómo podemos estar listos, preparados, esperando la venida del Señor? Pues procurar estar firme en nuestra salvación. Porque estando velando, preparados, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Una entrada amplia y generosa. Es decir, nosotros no pasaremos ahí arrodillados y por pelo. No. Donde el Señor nos tiene preparado una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, haciendo firme nuestra vocación. Es la clave de esto. Esto es lo primero, hermano. En primer lugar, amigo que me escucha, tienes que reconciliarte con Dios para tener esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Reconciliarte con Dios. Tienes que asegurarte que Dios te ha recibido a ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solo si Dios te ha puesto en su cuenta, en la justicia del Señor Jesucristo, que los pecados tuyos han sido transferidos a la cuenta del Señor Jesucristo, solo así tendrás una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Poniendo tu fe en el Señor Jesucristo, entonces estarás listo para su venida. De otra manera, qué trauma, qué tragedia que Cristo venga y tú no eres salva, y tú no eres salvo, y tú no te has reconciliado con Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer para estar listos. Esto es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. El segundo punto, y termino, ¿cómo estamos listos, preparados, velando para la venida del Señor?
viviendo con los lomos ceñidos. ¿Qué significa los lomos ceñidos? Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Podíamos hablar mucho de esto, pero no vamos a hablar. Nuestros lomos ceñidos. En otras palabras, tenemos que esforzar nuestro entendimiento, tenemos que esforzar nuestra mente y estar despiertos a la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque es inminente, hermanos, la venida. Se están dando todos los acontecimientos, se están dando muchísimas cosas, muchos detalles de su segunda venida. Es inminente, cualquier día, cualquier hora, esta semana, mañana o tarde, tienes que estar consciente y con disciplina pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo y su gracia que nosotros los creyentes recibiremos en su día. Pues aquí lo dejamos y que ojalá el Señor te haga abrir tu corazón, puedas recibirle, pueda entrar en tu corazón para que tú tengas una amplia y generosa entrada en el cielo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la predicación de esta mañana y rogamos que tanto las personas que estamos aquí como las personas que nos están escuchando por la pantalla, que Jesucristo entre en su corazón, que no pierda más el tiempo, que se apropien del sacrificio de Jesucristo, que sean salvos y puedan gozar por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, estas cosas. Amén.